Bueno, vamos a explicar cómo se realizan las trazas de las superficies en tres dimensiones, pero para ello sería muy útil y les ayudaría mucho conocer o recordar lo que son las curvas cónicas. Aquí se nos atravesó un letrero. Tengo aquí alrededor de 20 y tantas diapositivas, entonces vamos a explicarlo en dos partes. Bueno, ¿qué son las cónicas? Bueno, en esencia lo que nosotros tenemos es dos conos encontrados, ¿verdad? Punta a punta, y lo que hacemos es que cortamos esos dos conos en diferentes lugares por medio de planos que tienen cierta orientación. Por ejemplo, si cortamos en un plano que es horizontal, obtenemos lo que es un círculo. Si ese plano de corte lo inclinamos un poquito, la intersección del plano con uno de los conos obtendría una figura que se le denomina elipse. Si nosotros inclinamos más el plano, vamos a tener una línea de corte, que es esta en color azul, que se llama parábola. Y si completamente ponemos en vertical el plano, cortamos el cono en dos lugares y eso se llama hipérbola. Eso es lo que nosotros llamamos superficies o secciones cónicas, curvas cónicas para ser preciso. Y aquí nos presentan tres: elipse, parábola, hipérbola, pero en realidad ahí nos falta otra, que es el círculo. Bueno, particularmente, ¿qué es la parábola? ¿O qué son las parábolas? Bueno, las parábolas se definen como un conjunto de puntos en el plano que están a igual distancia de un punto fijo llamado foco, ¿sale? Y una recta fija llamada directriz. Entonces, para explicar esto, tenemos aquí en color azul, si se alcanza a ver, tenemos en color azul la parábola, ¿sí? Y tenemos un punto que le llamamos foco, ¿sale? Una línea aquí en color azul fuerte que se llama directriz, y un punto que se llama aquí vértice, y otra línea aquí punteada que se llama eje. Entonces, ¿cuál es la parábola? La parábola es esta que ven ustedes en color azul clarito, ¿sale? Y entonces, fíjense, tenemos la distancia del foco a la parábola sumada, la distancia del foco a la parábola y la distancia de este punto de la parábola a la directriz, una distancia perpendicular que se forma 90 grados, son iguales. Y la parábola está formada por puntos tales que, si nosotros tomamos la distancia del foco a un punto de la parábola y comparamos con la distancia de este punto de la parábola a la directriz, resulta que esos dos segmentos de línea van a tener la misma distancia. Y si nosotros tomamos por aquí otros dos segmentos, resulta que van a tener la misma distancia. Y si tomamos otros dos segmentos del foco a la parábola y lo comparamos con la distancia de la parábola al vértice, van a tener las mismas distancias. Cuando se cumplen los puntos de la línea o de la figura esta, de la curva, cumplen esa propiedad de que ambas distancias son iguales, entonces se forma lo que llamamos una parábola. Esa es la particularidad de la parábola, que no importa qué punto escojas de la parábola, la distancia al foco y la distancia a la directriz tienen el mismo valor. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar una ecuación para la parábola? Bueno, lo que hacemos simplemente es utilizamos la fórmula de distancia. La fórmula de distancia en un plano dos dimensiones es restar las x sumadas al cuadrado más la resta de las y sumadas al cuadrado. Y entonces la figura que tienen ustedes, aquí está los ejes x y y, tenemos la parábola cuyo vértice coincide con el origen, tenemos más abajo la directriz, y nosotros sabemos que la distancia de P o del foco a P es lo mismo que la distancia de P a la directriz, que sería algo así como y más P. Entonces, lo que tenemos aquí en la primera ecuación simplemente es la fórmula de distancia entre dos puntos, entre el punto XY y el punto 0P, ¿sale? Como les digo, la fórmula es como el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada y se restan a las x, nada más que aquí tenemos x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado.
Y por otra parte, tenemos que la distancia a la directriz sería y más p, pero como aquí hay una cuestión puede haber una cuestión de números negativos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, nada más como cuestión de precaución, se toma aquí el valor absoluto. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que pues para encontrar la ecuación, pues tenemos que igualar ambos lados, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos aquí, es la igualación de ambos lados, ¿no? Y luego lo que hacemos simplemente es desarrollamos el cuadrado, elevamos al cuadrado de los dos lados, elevar al cuadrado el valor absoluto es lo mismo que no tener valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto, acuérdense que te convierte una cantidad en positiva, que es lo mismo que dejar así el cuadrado. Y luego lo que hacemos es desarrollamos, simplificamos y al final nos va a quedar x cuadrada más 4py. ¿Sale? Entonces, fíjense, eso nos da la forma de lo que es la ecuación de la parábola, ¿sale? Que es una x cuadrada igual a 4py, donde p es simplemente p es el foco, donde se encuentra el foco, y la directriz se encuentra exactamente del otro lado. Si yo regreso, fíjense, si yo regreso, van a ver ustedes que el foco de la parábola se encuentra en 0p y la directriz pasa por 0 menos p. O sea, esas son las características de la parábola, su foco y su directriz. Entonces, si se dan cuenta, siempre que tengan una ecuación con una y a la 1 y una x al cuadrado, seguramente va a representar una parábola. ¿Qué sucede si intercambiamos x y y? Vamos a obtener una ecuación en donde va a estar al revés. Vamos a tener la y elevada al cuadrado, la x elevada a la 1, y lo único que estamos haciendo es, ya no lo puse, pero lo único que estamos haciendo es que en lugar de que ahora la parábola hacia arriba o hacia abajo, lo que tendríamos cuando intercambiamos x y y es que la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Vale? Pero uno siempre identifica una parábola porque una de las variables está a la 1 y la otra de las variables está al cuadrado. Bueno, siguiente curva cónica. Siguiente curva cónica sería lo que es o representa la elipse, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa la elipse? Bueno, entonces fíjense, tenemos aquí la elipse en color azul clarito, ¿verdad? ¿Sale? Y tenemos dos puntos de la elipse que le llamamos el foco 1 y el foco 2. ¿Y qué ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que nosotros podemos tomar un punto P de la elipse y trazar dos líneas azul fuerte, ¿no? Una línea que va de P a F1 y otra línea que va de P a F2. ¿Vale? Bueno, resulta que si nosotros tomamos cualquier punto, por ejemplo, aquí tenemos tres puntos, que uno es donde está P y sus dos líneas, otro que está por aquí con sus dos líneas y otro en color negro con sus dos líneas. La elipse tiene la propiedad tal que si nosotros sumamos esos dos segmentos nos va a dar siempre un valor constante, que de hecho lo tenemos aquí abajo. Si sumas las dos distancias de los dos segmentos, siempre te va a dar un valor, ¿no? Por ejemplo, 2a. ¿Por qué se elige 2a? Pues nada más por conveniencia a la hora de acomodar la ecuación. ¿Sale? Entonces, la notación de las elipses es que las coordenadas del foco 1 las denotemos como menos c, 0 y las coordenadas del foco 2 las denotemos como c, 0. ¿Sale? Y vamos a ponerlo todo en coordenadas, las distancias PF1 y PF2, hacer álgebra y van a ver qué ecuación nos queda. Bueno, entonces, si nosotros calculamos la fórmula de distancia que les había dicho anteriormente que para el segmento PF1 pues sería la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y y todo elevado al cuadrado, que es precisamente lo que tenemos aquí, la fórmula de distancia en el plano
XY y también en 3 dimensiones. En el plano XY es restas las X, restas las Y, las sumas y las elevas al cuadrado. ¿Por qué tenemos aquí más C y menos C? Bueno, porque acuérdense que la distancia esta distancia es de P al foco y un foco tiene coordenada menos C, 0, y el otro tiene coordenada C, 0. ¿Vale? Por eso es que queda esta diferencia. Y eso sí, tiene que ser igual a una distancia constante, que es 2A, por la forma, por la misma definición de lo que es la elipse. Si nosotros despejamos y hacemos un poco de álgebra, que significa elevar al cuadrado, ¿sale? Nos vamos a quitar un poco de las raíces, y esas raíces pues se pueden simplificar bajo ciertos criterios. De hecho, esta se puede simplificar como a cuadrada más x, ¿sale? Porque ya más una cuestión de lo que sería observación, ¿sale? Se puede ver fácilmente su simplificación, ¿no? Bueno, entonces, repito, aquí tenemos la distancia a un foco, del punto P a un foco, y la distancia del punto P al otro foco va a ser igual a 2A. Despejo, hago cuadrados, ¿no? Simplifico lo más que puedo y me queda lo siguiente. Elevo otra vez al cuadrado, ¿sale? Eso es cuestión de álgebra. Simplifico, vamos a pasar a la siguiente. Simplifico, y al final lo que va a suceder es que haciendo nada más una construcción, utilizando el triángulo que se suscribe aquí, nos va a quedar x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre e cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos una elipse, ¿sale? Con sus dos focos, un foco en menos c, 0 y otro foco en c, 0, los vértices de la elipse, uno está en menos a0 y el otro está en a, 0, y los superiores, uno está en 0, b y el otro está en 0, menos b. Y tenemos aquí una definición de distancias o un triángulo suscrito entre el foco, el origen y el vértice, de tal forma que este vale C, este vale B y este vale A, que nos permite relacionar A con B y C a través del teorema de Pitágoras, que precisamente es esto que tenemos aquí, ¿no? Si todos hacemos toda esa simplificación, pues nos queda que todas las coordenadas X y Y de la elipse cumplen la ecuación que ven ustedes aquí en 3. ¿Sale? Es decir, la elipse, o la ecuación de la elipse, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, ¿sale? Es tal que la elipse tiene esta forma. Estos dos puntos son vértices, esto se llama eje mayor, estos puntos son vértices, esto se llama eje menor, por eso dice que a mayor o igual que b y b es mayor que 0, son positivos. Sus focos están en más menos c, 0, y c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada, y también tiene vértices en más menos a, 0, ¿no? Bueno, estos son los vértices, y me faltaría aquí también ponerle vértices en 0 más menos b, ¿sale? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una variable a la 1 y la otra al cuadrado, seguramente es parábola. Si nosotros tenemos las dos variables sumadas al cuadrado, aunque tengan diferentes coeficientes en denominador, seguramente va a ser una elipse. Esta es una orientación de la elipse. También podemos tener otra orientación de la elipse. Se dan cuenta, aquí nada más b cuadrada se pasó del otro lado, ¿sale? Pero es exactamente, se intercambiaron a por b, pero es exactamente lo mismo, y cambia también la definición, cambian las interpretaciones, pero la forma es muy parecida, ¿no? Suma de cuadrados. Bueno, vamos con la última de las figuras. Comentaba un video pequeñito para que recuerden lo que son las cónicas. Bueno, ¿qué es la hipérbola? Bueno, la hipérbola normalmente se presenta en dos ramas, ¿sale? En dos partes, dos líneas. Y nosotros por cada hipérbola tenemos dos puntos que le llamamos los focos de la hipérbola. Podríamos decir que un foco está en menos c, 0 y otro foco está en c, 0.
Y tiene la particularidad la hipérbola que si restamos las distancias, vamos siempre a obtener un valor constante. ¿Vale? Esa es la particularidad. Fíjense, mientras la elipse suma las dos instancias y te da un número, por ejemplo 2a, aquí nosotros tenemos que la resta de las distancias me da un número, también es 2a, pero puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de qué distancia sea la más grande. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un poquito de álgebra, ya no viene aquí desarrollada en el libro, seguramente es mucha álgebra, pero lo que sí les puedo decir es que si la hipérbola tiene esta forma, ¿no? Con estos focos en menos c, 0, en menos c, 0 y en más c, 0, y con estos vértices en menos a, 0 y a, 0, la ecuación de la hipérbola va a ser una resta de cuadrados, ¿sale? Donde c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Es interesante indicarles que en la hipérbola no solamente son importantes los vértices, sino las líneas que ven aquí, que se llaman las líneas punteadas, que se llaman asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una línea donde la curva se pega en infinito, pero nunca la cruza. Eso es una asíntota, ¿sale? Entonces, dense cuenta que entre más nos vamos alejando, se va pegando la hipérbola a la línea punteada, que de hecho es la línea cuya ecuación es y igual a pendiente b sobre a por x, y la otra es y igual a menos ba pendiente igual sobre x. Esa es la forma de una línea recta que pasa por el origen, ¿sale? Con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Es decir, pendiente positiva indica que el ángulo que forma con la horizontal es menor de 90 grados, y pendiente negativa indica que el ángulo que forma con la horizontal es mayor de 90 grados. Entonces, repito, esta es la ecuación de la hipérbola, es una resta de cuadrados, tiene sus vértices, por ejemplo en A, en menos a, 0 y a, 0, y tiene sus líneas aquí verticales, o sus líneas, perdón, inclinadas, que son asíntotas de la hipérbola, ¿vale? Bueno, entonces eso sería todo. Bueno, entonces esa es la orientación de cuando tienes x cuadrada menos y cuadrada, es la orientación de la hipérbola. ¿Qué sucede si abren hacia arriba o hacia abajo? Entonces ahí tienes al revés, tienes y cuadrada menos x cuadrada, ¿sale? Entonces esto les permite a ustedes identificar qué son las curvas que ven ustedes en las trazas, ¿no? Que pueden ser círculos, que pueden ser elipses, que pueden ser parábolas o que pueden ser hipérbolas.